Y fui, le golpeé la puerta. Hola, maestro, ¿se acuerda de mí? Sí, claro. Pasá, Fabián. Y empezamos a hablar de fútbol. ¿Puedo volver? Le dije. Sí, claro, cuando quieras. En una semana. Hoy, todas estas plataformas que existen te permiten ver una vez y otra vez y frenarlo y volver atrás. Eso ayudó a los cambios estos de paradigma, donde antes vamos a hacer un trabajo de línea, vamos a defender bien, ellos tienen un lateral bajo, vamos a tirar centro. Y ahí es donde se ve la capacidad del entrenador, la capacidad para transmitir cosas. Primero tenés que saberlo y después la capacidad de poder transmitirla al jugador. Yo creo que ese es el gran trabajo de un proceso, que es para mí, formar formadores. Bienvenidos a un nuevo programa de Al Ángulo. Vamos a charlar con Fabián Coito. La selección, su vida, la importancia del fútbol en su vida. Bueno, una cantidad de cosas enormes para dialogar en un nuevo programa acá en Al Ángulo. Fabián, gracias por estar. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo. Te voy a llevar al arranque, te voy a llevar a tu vida, a tu casa, a tu barrio. ¿Qué era el fútbol en aquel momento? Yo soy de una familia de deporte. Mi padre era jugador de básquetbol. Por lo tanto, el deporte estaba muy estimulado en mi casa. Y yo soy bien de barrio, ¿no? Entonces jugaba al fútbol en la escuela, jugaba al fútbol en la calle y jugaba al fútbol cerca de mi casa en un equipo de baby fútbol. Y bueno, te cuento que al principio, cuando mi padre jugaba todavía ya sus últimos años y me llevaba, no me estimulaba mucho la pelota. ¿No? Él me lo contaba. Pero después, al ver que todas las horas del día estaban relacionadas a una pelota, se ve que empezó a gustarme. Y ya rápidamente, ¿viste? Era de los que iba a la canchita de baby fútbol, entrenábamos y después nos quedábamos hasta ratos largos jugando y volvíamos cuando ya nos gritaban o veíamos que hay era que de entrar. noche. Exacto, y mantengo amigos de aquella época porque compartíamos tantas horas y tanto tiempo, y el fútbol, en la edad que sea, te hace vivir situaciones que vos, por eso la importancia del trabajo en equipo, juntarte con tu compañero y vivir cosas que después van fortaleciendo esa relación y después la mantenés por mucho tiempo y quizá por toda la vida. ¿Cuándo viste que el fútbol podía ser algo más que el juguete de cualquier niño en nuestro país? Bueno, me apasionaba, ¿no? Viste que eran otras características, o sea... Otro mundo, ¿no? Otro mundo. Compartíamos con pocas otras cosas el fútbol. Ahora se comparte con muchas más cosas. Los niños y los adolescentes ven más al futbolista de alto nivel, a otros países, a otro fútbol. Nosotros miramos a nuestros equipos de barrio, a los mayores que nosotros, cuando éramos hinchas de un equipo o del equipo que éramos hinchas, ser jugador de la primera división de ese equipo. O sea, como que nuestros sueños y nuestros objetivos estaban más cortos más cerca, que hoy. más cerca. Y luchábamos por eso. Entonces, bueno, cuando empecé a jugar en divisiones juveniles, empecé a ir al fútbol, empecé a ver la primera, empecé a vivir esas experiencias en mi categoría y me gustó mucho siempre conversarlo con mis compañeros, a mi manera, porque a los 14, a los 15 años, buscar el porqué, ver de qué manera se podían ganar los partidos, qué sé yo, hacer cosas, dónde había que jugar. Y por lo tanto me acompañó la pasión, cierta capacidad para poder jugar y después el gusto por lo que estaba haciendo, ¿no? Que también a la vez iba acompañada de la mano del estudio, porque en mi casa mi madre me fomentaba el estudio y de hecho era la primera opción que tenía que hacer. ¿El estudio era una condición para el fútbol? ¿Siempre lo fue? Mira, cuando yo entré, antes no había séptima. Cuando yo empecé en juveniles había sexta división. Yo jugué el primer año en Defensor y yo vivo en Capurro o Bellavista y Defensor en Pichincha, que hoy es céntrico, pero en aquella época Pichincha era del otro lado del mundo. Era como era Maldonado, ¿no? Claro. Y por lo tanto yo salía del liceo, corría a tomar el ómnibus y volvía en invierno de noche. Sí, todo el día. Todo el día. Me apasionaba, pero claro, me comprometía en el tema de los estudios. Y hice un año, lo hice, pero... Sí, transpirando. Claro, con mucho esfuerzo. Y por lo tanto, ahí le dije a mi madre, no, mira, mamá, voy a jugar al fútbol.
Y bueno, mi madre me dice, no, imagínate que no me dijiste nada, vamos a empezar de vuelta. Y ahí fue que me fui a Wander. O sea, yo estaba en Wanderers. Me fui a probar a Defensor, quedé, jugué en Defensor, en Wander me llamaron y digo, no, ya estoy en Defensor. Yo todavía seguía con la idea del baby fútbol, que uno cambiaba de equipo. Y terminó el año y me volví a Wanderers. Y en Defensor me decían, no, pero vos estás en la lista, vos tenés que empezar. Pues la verdad que había hecho un buen año en sexta. Fui a préstamo 2 años a Wander porque le dije, no, me queda muy lejos, no me dejan en mi casa. Y en el tercer año pude arreglar con los dirigentes y fui definitivo a Wanderers, que ahí ya me quedé para siempre o hasta llegar a primera. ¿Qué era un vestuario de primera en aquel momento? Porque se habla mucho de que ha cambiado, de que no es lo mismo el fútbol de hoy al fútbol de otra época. ¿Qué fue, vos te acordás, la primera vez que entraste a un vestuario de primera división o cómo era un vestuario en aquel momento? Sí, en Wander particularmente nosotros hablábamos mucho de fútbol y teníamos un muy lindo grupo que hasta ahora lo conservamos, ¿no? Aun cuando la gran mayoría, como pasa siempre, no llegó a primera división. Entonces hablábamos mucho de fútbol y nos obsesionaba llegar y íbamos el domingo al fútbol y conocíamos a los jugadores. Y de a poquito empezábamos a ir a entrenar a Alviera, que era lo máximo. Sí, era como, ¿no?, tocar Wembley. Por supuesto, el entrenador de primera, compartir un entrenamiento, venir a tu categoría, haber vivido esa experiencia. Y bueno, y había jugadores mayores a los cuales escuchabas. Yo cuando llegué al vestuario de primera para quedarme, porque varias veces fui muy joven a entrenar o a complementar entrenamientos, la verdad que me gustó mucho, era un lindo grupo, había futbolistas mayores a los cuales se les escuchaba, pero el joven siempre es rebelde, ¿viste? Sí. Yo me acuerdo que nosotros estábamos en juveniles y dirigía Gregorio Pérez a Wanderers. Y Gregorio siempre nos decía, miren que yo, para mí, el jugador de experiencia, lo prefiero, pero lo prefiero en el sentido de lo que me puede volcar al equipo, no es que quiera... Y entonces nosotros nos recalentábamos, y éramos campeones de tercera, y jugábamos en cuarta, y teníamos un cuadrazo. Y no había hueco. Y a veces, aparte Wander promovió en el año 85 una camada muy joven, nosotros veníamos después que ellos. Claro. Por lo tanto, ellos... En el 87 llega Gregorio y ellos estaban en su mejor momento. Era difícil colarse en primera división. Y nos recalentaba, ¿viste? Nos enojábamos con Gregorio, con quien hoy tengo una relación muy linda. Y guardo recuerdos porque después, pasa el tiempo, vas madurando, vas creciendo y te vas acordando de aquellas cosas y le vas dando la importancia que quizá en el momento de la edad no las valoras. Por eso yo entiendo a los jóvenes muchas veces en algunas decisiones que toman. Son jóvenes, no tienen experiencia y hoy, como hablábamos recién, el contexto es muy diferente a lo que era en aquel momento. ¿Qué era jugar en primera en aquel momento? Porque era un mundo que no tan globalizado como hoy, donde se ve fútbol de todos lados, donde las redes sociales, donde el Twitter, donde te llama un canal, te llama una radio, estás todo el día en el ojo de la gente. ¿Cómo era en aquel momento? Y era muy diferente. Yo, por ejemplo, el fútbol, me acuerdo, yo soy de la época que venía el fútbol argentino los domingos de noche, el partido diferido, y era, o el partido que se jugaba en el estadio te lo pasaban de noche o al otro día. O sea, de otra época. Ahora es todo tiempo real, todo es adrenalina pura, y algo de lo que hablábamos recién también hoy, me parece que el joven vive mucho de la motivación de afuera, ¿no? Motivación extrínseca. Y antes a nosotros nos movía las ganas, el hambre, por llegar a ser uno de ellos, que lo veíamos muy difícil. Y bueno, Europa era como otro mundo. Hoy Europa, uno habla yo en las selecciones juveniles hablaba, y todos quieren ir a Europa, o sea, piensan que es un trámite. Porque claro, la comunicación, las redes, parece tan accesible prender la tele y estar mirando a Europa y ver a uno con el que él jugaba o vio hace un año, hace 2 años, o con el que compartió, que da la impresión, antes requería de un esfuerzo importantísimo y también jugar en primera, ¿no? Entonces cuando uno llegaba, valoraba mucho lo que había costado llegar y por lo tanto se preparaba para mantenerse. Hoy están como que donde estoy no me importa el próximo paso y siempre vivo como en busca de algo y nunca disfruto y valoro lo que tengo, ¿no? Yo a veces escucho a los jugadores o veo sus actitudes, yo qué sé,
Y por eso cuando estaba en la selección hablábamos mucho de los clubes, de la importancia de los clubes, que estaban ahí gracias a los clubes. Y que había que llegar y demostrar por qué estaba en la selección. Pero claro, en la cabeza del chiquitín dice, ya estuve en el club, ya me destaqué, ya llegué a la selección. Esto es nada más que un tema de tiempo. Y se olvidaban de mantener lo que tenían y ya estaban pensando en lo que podía llegar a venir. Y bueno, y así han pasado cantidad de casos ¿y qué pasó con este que era tan bueno? Y bueno, pasó este tipo de cosas, que no valoró, que no supo dónde estaba, que no se asentó en dónde estaba. Entonces, cuando dio el paso no estaba firme y volvió a caer. Te llevo de vuelta al vestuario que decías vos de aquella época. Hoy es mucho más fácil hacer un scouting de un equipo que en aquel momento. Hoy vos tenés la computadora, plataformas digitales, sabés quién juega, cómo cierra, cómo le pega, cuánto corre, bueno, todo lo que te puede devolver un software. En aquella época se hablaba más de fútbol. Yo era compañero tuyo de Saigo, me decías marcar el 9 acá, vos jugabas de la 3, me decían andate vos porque ¿Cómo era eso? Sí, bueno, como te digo, yo compartí grupos que hablábamos mucho de fútbol. Yo creo que también en ese sentido es de los cambios que ha habido en el fútbol, ¿no? Que tanto se habla de los cambios de paradigma, donde antes la performance o el rendimiento de un equipo iba mucho más allá de lo que hiciéramos nosotros. Por ese mismo tema, de la posibilidad de acceder a información de los equipos que íbamos a enfrentar. Que lo habíamos visto el domingo, pero vos sabés bien que un entrenador que se preparó para el partido, que sabe lo que su equipo va a intentar hacer, ve un porcentaje de lo que pasa. Imagínate que si íbamos a ver un partido de otros equipos, veíamos mucho menos. O sea, veíamos hoy todas estas plataformas que existen te permiten ver una vez y otra vez y frenarlo y volver atrás y mirar lo que hizo él, pero permitido por el rival. Entonces eso ayudó a los cambios estos de paradigma, donde antes vamos a hacer un trabajo de línea, vamos a defender bien, ellos tienen un lateral bajo, vamos a tirar centro. Ahora se ha cambiado un poco hacia el lado del paradigma de provocar cosas en el rival. Bueno, superioridad, es atacar intervalos, hablar del espacio, porque te lo permite el video, porque el entrenador te lo puede mostrar, te lo puede enseñar. Entonces todo ese fútbol se ha ido enriqueciendo mucho, la verdad que en ese sentido se ha ido enriqueciendo. Las canchas permiten un fútbol rápido, un fútbol más lógico. Yo igual siempre creo que los resultados deportivos obedecen a algo. No creo mucho en eso de decir esto es fútbol y bueno, pueden pasar cosas que vos decís, pero después generalmente pasan las cosas que se trabajaron. Exactamente. Entonces yo creo que todo ese cambio de paradigma hizo que también cambie el vestuario. Hoy hay plataformas, nosotros tenemos porque sigo siendo entrenador, mucha comunicación a través de los teléfonos, que es un instrumento que bueno, en mi época no existía, y que hoy es imposible imaginar sacárselos, porque es parte de, y no hay por qué, hay que aprovecharlos, ¿no? Entonces nosotros compartíamos mucho de lo que queríamos que vieran a través de los teléfonos. Por ejemplo, cuando se está en el exterior un futbolista, o cuando hay distancia, o cuando están en sus clubes, que uno no puede estar en el día a día, hablo a nivel de selección, el teléfono y esa herramienta es un instrumento muy válido para acortar los periodos y para ir preparando lo que viene por delante. Y eso permite intercambiar conversaciones con el jugador. Yo creo que también en ese sentido, antes en Uruguay, fundamentalmente, porque es donde yo me crié y donde conozco bien de joven, evaluábamos, o el criterio para considerar un jugador era, bueno, vamos a correr 14 kilómetros. El que llegaba, quiere, va a llegar. Y el que no llegaba, no quiere nada. Y era, no puedo, no es una característica que yo pueda correr eso en el tiempo que usted pide. Tengo otras virtudes. Pero se evaluaba mucho en base a eso. Quiere, va a llegar. No quiere nada. Y no era que no quisiera nada, era que tenía otras capacidades. Hoy, esto de lo que estamos hablando, permite al entrenador visualizar otras cosas. Están aquellos que son en base al esfuerzo, al sacrificio, muy bien, muy bueno, importantísimo para mí, pero está el otro que de repente no lo siente tanto, pero tiene otras virtudes que el entrenador, y ahí está la mano del entrenador, ¿no? La participación del entrenador, la capacidad para... Yo hablo mucho siempre de la individualidad, no hay dos personas iguales, por lo tanto no puede haber un entrenamiento que sea común a todos y que sea bueno.
A uno fue bueno, a otro fue corto y a otro fue muy exigente. Y bueno, todo eso es entrenar. Estamos en Al Ángulo charlando con Fabián Coito. Vamos a hablar del Fabián Coito entrenador, de la selección, de haber salido al exterior. Bueno, una cantidad de cosas después de la pausa. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Vos sabés que yo conozco gente que le tiene miedo al Cuco, al viejo en la bolsa, incluso al guasón de Batman. Pero nunca creí que me iba a encontrar gente que le tuviera miedo a la Pantera Rosa. Un bicho tranquilo, gentil, que te camina y te tarán, tarán. Lo próximo que prohíben es a la Peppa Pig. Vos sabés que se puede y ellos saben que podemos. Digo sí a defender lo que somos. Los derechos son de todos y la luz no es Uruguay. Gustar Rosado, Adeón Maldonado, Pizza NT. Seguimos en Al Ángulo charlando con Fabián Coito. Hablamos del fútbol, de los vestuarios, de otro fútbol, de otro mundo. ¿Cuándo se proyecta el entrenador? ¿Ya se proyectaba, ya se veía, ya trabajabas en función de él o se fue dando? Yo creo que ya me gustaba. Viste que todos tenemos ciertas características y talento para algo. Sí. Que esto no quiere decir que sea buen entrenador, pero gusto o facilidad. Y yo O pasión por algo. O pasión, exacto. Y los entrenadores a mí siempre me gustaba escucharlos, observarlos, preguntarles. Indudablemente que era parte de ese gusto o de eso que iba despertando en mí, ¿no? Y bueno, yo a los 17 años me llevan a entrenar a Elviera Tavares, que era el técnico de Wanderers. Pero me llevan a entrenar a Elviera porque querían ver a otro compañero. Entonces, como yo vivía cerca, el entrenador de mi categoría me dice: Fabián, acompáñalo y vos vení de tarde para que él no vaya solo. Algo que se usaba mucho antes, un lateral izquierdo. Y le digo: sí, claro, cómo no. Y Tavares me decía: ¿y vos de qué jugás? Bueno, yo juego acá. Bueno, y la primera práctica me puso faltando 10 minutos para no hacerme ir. Para completar, ¿qué había sido? Bueno, mañana vuelvan los dos y a las 9 de la mañana. Ok, fuimos. Ya participé más del entrenamiento. Ya a los 10 días estaba yo en la primera y él había vuelto a las inferiores. A quinta, éramos de quinta. Y entonces ahí generé un vínculo y empezó el campeonato de competencia y me dice Tavares: ¿te animás a estar en el banco? Le dije: sí, claro, cómo no. Y fui al banco. Que era tocar el cielo con las manos. Imagínate. Se reían porque yo llegué antes que los equipiera al estadio. Sí, claro. No se concentraba. Empatamos 1-1 con Peñarol ese día. Báez hizo el gol y Hurtado, un ecuatoriano, Hurtado, peruano o ecuatoriano, un delantero de Peñarol, hizo el gol de Peñarol. Y bueno, y estuve en el campeonato de competencia. Yo había estado producto de algunas lesiones, el plantel se había reducido, entonces el maestro me convocó. Después volví a mi categoría, ya quedé en tercera, ya no volví más a juvenil. Entonces empecé ahí a ver a los entrenadores. Y Tavares termina el contrato en Wanderers. Termina el contrato, no, empieza una gira, no sé qué problema hubo, sale Tavares de Wanderers. Y un día voy cerca de mi casa, ahí por Brazo Oriental, y una persona me dice: ¿sabes quién vive acá a 2 cuadras? Le digo: no. Dice: Tavares, ¿no fue entrenador tuyo de Wanderers el año pasado? ¿Vos estuviste con él? Le digo: sí, ¿en serio vive ahí? Voy a ir a saludarlo. Y fui, le golpeé la puerta. Hola, maestro, ¿se acuerda de mí? Sí, claro. Bien.
Y pasaba Fabián, y empezamos a hablar de fútbol. ¿Puedo volver? Le dije, sí, claro, cuando quieras. Una semana, 10 días. ¿En serio empezaste a visitar para charlar de fútbol? Y empecé y hablábamos de fútbol, me acuerdo, sentados en la mesa. El maestro vivía allá en la calle García Peña. Y bueno, después el maestro se fue, qué sé yo, no sé si se mudó o se fue a trabajar. Y ahí, pero quedó un buen vínculo. Y hablábamos de fútbol. No sabía esto, ¿eh? Yo tenía 18 años en ese momento. Y quedó un buen vínculo. Entonces, y como te digo, recuerdo muchas cosas de Gregorio, leía muchas notas de los entrenadores, le preguntaba, la verdad que tengo buena relación con todos los entrenadores que he tenido. Si hoy me encuentro, nos ponemos a hablar de aquellos tiempos y de esto, jugara o no jugara, porque yo la verdad jugué muchos años, estoy contento con el mío, pero no era un gran jugador, por supuesto. Entonces, muchas veces no jugaba. Vos decís no eras un gran jugador. ¿Y cuál fue el mérito? Porque en un fútbol que era complicado llegar por los cracks que jugaban, tuviste la posibilidad de llegar. Y el mérito que yo me entrenaba mucho. Vos decís que la dedicación fue... Entrenaba mucho, me encantaba entrenar, me encantaba mirar jugadores. Me acuerdo cuando empezó todo el término, la dinámica. Y yo decía, ¿qué dinámica? ¿Qué dinámica? Y la dinámica, y yo miraba jugadores, ¿este tiene dinámica? No, este no. ¿Este tiene dinámica? Sí, este sí. Bueno, este tiene dinámica. Y empezaba a mirar y bueno, y me preocupaba mucho de eso y virtudes de los jugadores. Y entonces creo que eso me ayudó bastante a... Después a veces también te juega en contra porque como que eres muy ansioso a lograr cosas, pero si yo me preparo, ¿por qué no juego? Y, claro, la cabeza también. de los 20 años, ¿no? Que y de cualquier jugador. Y de cualquier orden en la vida. Y bueno, y ahí empezó todo el tema de entrenador. Y después, bueno, siempre seguía a los entrenadores, los escuché, les preguntaba, entrenaba. Nunca me fui quedando así con entrenamientos, ir anotando, no. Hasta que, bueno, yo cuando juego en México me lesioné la rodilla. No tuve lesión de operación, pero ya me hizo, cuando terminó el año, volverme, cosa que me frustró un poco porque yo quería ir a México. Yo dije, a Europa no llego por lo difícil que era, antes había pocos extranjeros y por mi nivel, pero México es un buen lugar y llegué y justo me pasa promediando el año de la lesión. Entonces dije, que la tengo, volví a Uruguay, tuve otras opciones de jugar afuera, pero nunca tuve el nivel, retomé el nivel que me había llevado a México. Y hice el curso de entrenador y me gustó mucho el curso de entrenador, que es solo el carnet habilitante. O sea, el curso de entrenador, como yo le digo siempre, esto te habilita para entrenar, no quiere decir que te enseñe. Me parece que los cursos deberían ser más exigentes, dejar más cosas en el... O sí que te devuelvan mucho más preparado para después. Que te den muchas más cosas. Claro, requeriría más tiempo, más dedicación. Pero yo he dado clases y yo siempre me voy con ganas de decir... O al momento de la aprobación o no de una materia. Pero ser más exigente no por el hecho de exigente, sino por decir, este concepto lo debes dominar. Claro. Porque vos lo tenés que transmitir. Primero lo tenés que saber vos para después poderlo transmitir, porque el jugador va a estar esperando de vos. Y ahí es donde se ve la capacidad del entrenador, la capacidad para transmitir cosas. Primero tenés que saberla y después la capacidad de poder transmitirla al jugador en medio de todo lo que está sucediendo en el equipo, en el fútbol. Y me gustó el curso de entrenador y en el año 99, es el último año que yo juego, yo ya no iba a jugar ese año, y en Central Español me invitan a jugar, me dice Fabián, dale, y entonces con Ricardo Perdomo vamos a Central, jugamos, y promediando el año yo miraba la reserva de Central y decía, qué desorganizado que está esto, ¿viste? Las camisetas. Es un momento complicado de Central. Y me ofrecen trabajar en juveniles. Me ofrecen trabajar y dicen, ¿te querés quedar a trabajar? Digo, sí. Dejo el fútbol. ¿Y ese clic cómo fue? Porque viste que... No, ya te digo que lo venía... Que muchos... Me encantaba entrenar. Entonces se dio la posibilidad, no me costó ya... Mira, no iba a tener posibilidades, como jugador no iba a tener posibilidades de ir a los lugares donde yo quería jugar. Iba a estar rotando en equipos, que no es nada malo, pero que no me seducía mucho. En cambio, empezar a entrenar, sí. Y empecé a entrenar. Y me acuerdo en Central, y bueno, yo fui arrimando a entrenadores de Central, Gustavo Machaín, Gustavo Ferreira, Diego de Marco, Gonzalo Sigliti, que no era de Central, pero que también ahí inició o fue
trabajando también como entrenador, y formamos un lindo grupo de trabajo y bueno, y ahí empezó toda la carrera mía como entrenador. Vos decías recién, el fútbol ya no, como jugador no me podía dar lo que quizás vos pretendías o los lugares que querías. ¿Te acordás del laburo en Central? Vos decías, había un desorden de camiseta. Por supuesto. ¿Cómo fue eso, asumir eso? Porque una cosa es como jugador, que bueno, se ocupará otro, o otro va a resolver cuando vos tenés que poner la cara. Totalmente. Aparte, me acuerdo que el presidente me dijo, bueno, sos el entrenador de esta categoría y un poco coordinador, ayudarme un poco. Sí, me acuerdo que era un trabajo durísimo, por eso que te decía, yo lo primero que quería era que haya orden, organización, desde la vestimenta hasta respetar un horario. Muchos jugadores que Julio Mozo, por ejemplo, iba a dejar de jugar. ¿Sí? ¿Y? Y me acuerdo que yo hablé con Julio, yo lo veía jugar en la reserva. Y un día no lo vi más, dije, che, un mediocampista, que un flaco, alto. No juega más, no viene más. Cosa que pasaba mucho antes. El dejar. Sí, y en los clubes, ¿cómo no? Y bueno, y volví a hablar con él, con Julio, me acuerdo. Y volvió, no, Fabián, ahí está medio, se le viene el entusiasmo. No, bueno, muchas gracias. Voy a volver. No volvió, lo volví a llamar, ahí volvió. Que aparte me río porque yo lo vi jugando a Julio hasta el año pasado, sí. Y yo sé esta historia y digo, un día voy a hablar con Julio y decirle, bueno, Julio, ya está. Yo te dije de volver, pero tampoco... O sea, tampoco para que te quedes hasta los 50 años. Te quedes a vivir. Claro. Y eso se daba, así que decías vos, Fabián, de gente que se desencantaba con el fútbol y que quizás tenía unas condiciones bárbaras. Porque uno siempre que habla de vos, jugadores jóvenes, que tengo la posibilidad de charlar a veces en la radio, y siempre valora la parte humana. Pero claro, la parte humana no debe ser la misma para un jugador de selección que con 20 años jugó un mundial y seguramente le van a surgir 1000 posibilidades, que eso en Central, que era una apuesta a ver si se podía cristalizar. ¿Cambia en algo eso? Claro, sí, cambia, sí. Sí, por supuesto, una cosa es una charla de... Porque el fútbol lo he ido aprendiendo. Yo hoy te lo digo con 54 años y no sé si en aquel momento yo lo sabía. Capaz que... Pero yo sabía que el deporte iba más allá de los que iban a llegar. Entonces, darles eso. Mirá que nosotros, con la primera categoría, que estaba Huguito Costela, Julio, como te digo, Marcelo Mancilla, el Piojo Rojas, Aaron Pérez, Oscar Gallo, Seba Díaz, que estaba en Plaza Colonia. Un cuadrazo teníamos. Cuadrazo. Y otros más que... yo iba a buscar... Bueno, antes nos daban la posibilidad los clubes que querían de ir a buscar leche en polvo para los jugadores. Y entonces yo dije, sí, vamos a traerla. Le dije a los dirigentes, sí, vamos a traerla. Entonces me traían leche en polvo y yo recorría algunas panaderías, iba al maestro cubano, ahí en la calle Emilio Raña, que me diera bolsa de galletitas. Alguien me hizo el contacto, ¿no? Sí. Y yo iba todas las semanas que me diera la bolsa de galletitas, esas que ya no se podían vender porque se habían quebrado. Claro. Estaban bárbaras, pero no para el control de calidad, para ser vendidas. Para el control, no pasaban el control de calidad, exactamente. Y entonces yo iba con galletitas, entre todos hacíamos la leche en polvo y compraba Bascolé y tomábamos merienda. Y mantenemos un vínculo con esos jugadores. Algunos llegaron, bueno, como te digo, otros no, Améndola, Epifanio, Basalo, Lema. Pero todos mantenemos un lindo grupo. Entonces, David Lamagna, entonces ahí le empecé a dar importancia a la parte humana. Sí. Y salimos campeones. ¿Ese Central sale campeón? En cuarta. ¿En cuarta sale campeón? En cuarta. Salimos campeones, que Huguito Costela jugaba impresionante. ¿Sí? Oscar Gallo, Seba Díaz. Me acuerdo que Seba vino de Nacional y físico Seba, enorme, y era golero en Nacional. Quedó libre y dice, no, pero yo quiero jugar de jugador. Digo, no, pero una vez que tenemos un golero... Venía a complicarme la vida. Me acuerdo que fue Seba y dice, no, pero yo quiero jugar de jugador. Por eso me sacaron de Nacional, porque yo salía jugando con el pie y no les gustaba y perdía a veces alguna pelota. Quiero jugar. Bueno, está. No sabe lo que jugó. Bueno, de hecho jugó. Sí. Me acuerdo que Tavares lo convocó en las primeras convocatorias del maestro, ya en las primeras citaciones, que trabajaba con 3 días por semana un jugador en medio local. Seba estaba. Y Seba, primer día que va al Palermo, le roban, viste, como toda práctica aspirante, le roban los zapatos con los cuales había ido. Dijimos, no, una vez que traemos un jugador ya no viene más. Y volvió. Dice, no pasa nada, me voy descalzo para casa, yo vivo cerca. Y al otro día volvió
y llegó en Central la primera y ahí. Uno te escucha, Fabián, y vos decías lo de la parte humana y todo esto, lo de la galletita, la anécdota, la leche en polvo, empezar a proyectar jugadores, pero además empezar a proyectar personas. Sí. Algo que debe ser mucho más importante que lo que triunfen. Después vamos a hablar de la selección en el próximo bloque y por supuesto llegar a esa elite que es lo que vos proyectabas e imaginabas y mucho más porque todavía tenés mucho más recorrido. Pero ¿qué te genera eso hoy de encontrarte con todos esos jugadores hoy, más allá del triunfo deportivo, el éxito deportivo, que en este país es un azar? Yo siempre digo jugar al fútbol, llegar a jugar al fútbol en este país, sacar 2 5 de oro. No, y el éxito es circunstancial. Como a veces decimos, 15 minutos de fama tenemos todos. Es circunstancial. No, pero lo otro, mucho más, encontrarme, sentarme, charlar, Fabián, ¿cómo andás? Que me hayan hecho mensajes de algunos, un montón de jugadores de elite y de jugadores que no han llegado y que Fabián y vamos a la H, ahora cuando estaba en Honduras y no sé qué. Entonces, eso es lindo, es muy bueno, gratificante. Jugadores que me dicen, Fabián, ¿cuándo vas a ir a casa? Nunca fui a la casa de un jugador. ¿No? De un chiquilín de Central, de repente, si tenía alguna lesión, iba. Pero, por ejemplo, en la selección, varios me han dicho, dale, tenés que ir a conocer a la gorda, a la nena, o cuando ya son papá. ¿Sí? Dije, no. ¿Y eso por qué? ¿Qué sé yo? Tengo una lindísima relación, pero las diferencias de edad tampoco hacen que haya... Sí, claro. Entonces le digo, no, tráela acá al complejo, si no voy a ir, yo qué sé. O ver jugadores que, yo qué sé, me acuerdo una vez, jugamos en el Saroldi, jugamos en el Saroldi contra Perú, y de preliminar de un partido de River y no sé quién, del campeonato local. Entonces nos dieron el preliminar, Perú vino, como viene habitualmente la selección a jugar 2 veces, y nos subimos al ómnibus y nos íbamos a bañar, porque Saroldi no nos había dado vestuario, creo que íbamos a Alviera a bañarnos con la selección, y el ómnibus está por arrancar, habíamos perdido 2-1 con Perú, me acuerdo. Y golpe al ómnibus, plá, ¿qué pasó? Y era Diego Polenta que dice, pará, no se vayan que quiero saludar a Fabián, no sé qué. Que no estaba Diego en la selección, Sí. Yo estaba con la sub-17 y Diego ya era jugador de la primera. ¿no? Sí. O estaba en Nacional, no me acuerdo, o estaba en la sub-20 ya. Y entonces esas cosas... Y te marcan. Por supuesto, y yo los sigo y veo cómo están, y a veces cada tanto nos hacemos un mensaje, o nos encontramos y charlamos, y si no... ¿Sabes que el vínculo de mi parte, por lo menos sí, por supuesto, siempre voy a estar dispuesto a volver a vernos y charlar un rato. Vamos a hablar de la selección. Estamos con Fabián Coito acá en El Ángulo, es un placer y hay mucho de qué hablar todavía. Hacemos la pausa y seguimos. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Dicen que la luz da libertad. Y es cierto. Le da libertad al que te quiere pagar en negro, al que evade, al que quiere lavar plata. Pero yo digo, ¿vos lavás plata? Era cierto. Los mejores 5 años de la vida de ellos. Pero vos sabés que se puede. Y ellos saben que podemos. Digo sí a defender lo que somos. Los derechos son de todos y la luz no es Uruguay. Gustavo Rosado, Adeón Maldonado, Pizza NT. Seguimos charlando con Fabián Coito acá en El Ángulo. Vamos a hablar de la selección, nos vamos a meter en todo aquello que hizo del maestro cubano, las panaderías, las meriendas en Central, a lo más grande, a dirigir, a estar en la selección, a pisar un complejo, a dirigir un mundial, un sudamericano, a ser campeón sudamericano. ¿Cómo arranca esta historia? Bueno, esta historia arranca en el año, yo estoy trabajando en el año 2006 en Peñarol,
divisiones juveniles, y el maestro, que habíamos compartido una experiencia con Gustavo Poyet como presidente de ONFI, un proyecto que entre él y Sergio Marcarián habían intentado desarrollar. Ellos lo cranearon y algunos entrenadores lo ejecutábamos y me habían invitado a participar. O sea, ahí como que habíamos retomado el vínculo con el maestro, que cada tanto en alguna actividad nos veíamos, ¿no? Pero ahí retomamos. Sí. Y me acuerdo que volvimos lo hacíamos en las canchas de allá en la calle Pichincha, y nos sentábamos allá arriba en el terraplén y volvimos a hablar con el maestro así como hablábamos antes en la casa de él. Y ahí retomamos el vínculo. El año siguiente lo nombran entrenador, en el año 2006, de las selecciones nacionales. Y bueno, y él comienza el trabajo, él arma todo su staff, pero yo no estaba en el staff. Y promediando el año 2006, él me dice de ir a trabajar a la selección, porque indudablemente que la sub-15, que él había imaginado para el mismo entrenador de la sub-17, que era Roland, no se podía, había incompatibilidad de momentos, de tiempo, y que necesitaba otro entrenador. Le dije que por supuesto, pero le dije yo quiero terminar mi vínculo con Peñarol, que la verdad no me une, no tengo historia en Peñarol, yo no soy un exjugador. Y sin embargo me invitaron a estar y bueno, también por todo, dije, si es posible, si es posible que yo termine el contrato y me integro, voy, y si no, bueno, yo no puedo ir ahora, no voy a dejar. Sí, claro, Fabián, no pasaba nada, esto estaba pensando en el año que viene. Entonces termino mi vínculo con Peñarol, hablo con la gente del club, perfecto, lo entienden, y al año siguiente entonces me integro a la selección. Yo tenía una ventaja, que era la sub-15, era la generación con la cual yo había trabajado. Entonces claro. Conocía a los Peñarol y conocía a los... Te conocías todo lo que estaba en la vuelta. Conocía bastante, y aparte viste que los chiquilines... a veces los comentarios, que es una cuestión del entrenador, aprender a escuchar el vestuario, o también los comentarios entre ellos también son importantes. Tiene una visión particular de un niño de 15 años, claro. Pero... ¿Te puede dejar algo? ¿Y qué te parece? Claro. Entonces tenía mucha información, diríamos, de esa generación. Y venía bien porque había poco tiempo, yo empezaba en marzo y en mayo era el sudamericano. Después se fue corriendo, se terminó jugando en octubre. Entonces yo cuando inicié yo ya conocía, me hablaban de un jugador y más... Tenías características, lo que podía dar, lo que no. Y aparte, como él promediando el año me dijo, yo empecé a atender con más detalle toda la generación y a mirar más partidos. Entonces, bueno, y el año siguiente, el año 2007, o sea, un año después que él comienza todo su proceso de trabajo, yo arranco a entrenar la sub-15 y ahí empieza mi historia en la selección. ¿Qué fue para vos llegar a la selección? Primero un motivo de orgullo enorme, un sueño como entrenador y también y yo podré estar acá, decía yo. ¿Te planteabas eso? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Podría no decirte yo sabía que iba a andar bien. No, yo podré estar acá y entonces... Pero eso me hacía preocuparme por cada entrenamiento. Me acuerdo que en el primer entrenamiento, claro, preparé un entrenamiento, creo que eran 28 jugadores, 24 de cancha, 4 arqueros. Estaban todos en la cancha, puse 3 arcos en el círculo central y arcos chicos y todo jugando. Termina el entrenamiento, el maestro me dice, ¿qué quisiste hacer? ¿Qué? ¿Que te llama? Sí, termina la práctica. Mira, en ese momento... Porque Tavares ahí estaba más en ese momento Tavares... Estaban todos. Yo tuve una... No sé si suerte, pero digo, compartí con él sus mejores años. Claro. Entonces yo me enriquecí muchísimo. Pero bien, Termina la práctica y que te termina llama. la práctica y charlamos, ya te digo, charlamos mucho, de mucho tiempo atrás. Y me dijo, ¿y esta práctica qué? ¿Te parece que alguna vez vamos a encontrar 3 arcos en el círculo central? Pero bien, ¿no? Pero mira que Tavares, claro, uno lo conoce con ese perfil, pero varias veces me hacía bromas y me probaba en muchas cosas. Sí. Linda relación y bueno, y me acuerdo de ese día. Entonces, hablando con mis compañeros, que antes no había cuerpos técnicos en las juveniles, antes había un entrenador, un preparador físico, y el entrenador de arqueros, que era Enrique Carrera, era el ayudante en los torneos de cada entrenador a todas las categorías. Después, más adelante, se formaron cuerpos técnicos en cada categoría.
Y entonces ya tenía con el profe nada más forma de compartir lo que habíamos hecho. Pero bueno, fue el comienzo de un aprendizaje y de recorrer un camino, y me acuerdo con él charlábamos mucho sobre ese tema que también hablábamos recién, de los desarrollos prematuros. Eso cambia, ¿no? Adelanta jugadores que quizás después no sacan tanta diferencia. Y lógicamente, de hecho en Peñarol sucedía eso, ¿no? Que después se empareja. Lo que pasa es que, claro, la captación va en busca de los mejores. Los mejores son aquellos que tienen más calle, más horas de juego, o más físico, porque en definitiva este es un juego de fricción también, ¿no? Claro. Aquel que tiene talento y está chiquito y está flaquito, le cuesta imponerse. Sí. Nosotros en Central tuvimos la linda experiencia de que recibimos a un Abel Hernández que no tenía opción en Peñarol, pero lógicamente no es una crítica al entrenador, era menos que los que estaban. Y vos decís, bueno, pero hay que saber observar, y sí, pero no es tan fácil. Ahora es difícil proyectar. Y también recibimos a un Matías Vecino, que se había ido a probar a varios equipos, no tenían, y era un flaquito, no sabe lo que era Matías. Yo ayer miraba a Inter Milan, y él estaba en el Inter, en el plantel, y yo me acordaba de eso y le comentaba a mis hijos lo que era Matías Vecino y lo que es entonces ahí vas aprendiendo la evolución de un jugador, hay que esperarlo, tienen que competir en su edad, no hay que esos talentos, viste que se habla mucho de promover talentos en forma natural o en forma acelerada. Hay que llevarlos a que se midan con los más grandes, o hay que seguirles permitiendo que sigan siendo buenos en su edad hasta que en un momento determinado pegan el salto. Y bueno, eso es una cuestión de toda la vida, y nunca va a haber, como dijo Maturana, en el fútbol no hay recetas, hay pistas. Claro. y bueno, y es eso, en base a la experiencia vos vas comparando con cosas que te han sucedido y tienen cierto grado de similitud, y las haces de acuerdo a lo que hiciste antes, y bueno, y claro, con Tavares charlábamos muchísimo. ¿Sí? Sí, por supuesto, él estaba siempre, cada entrenamiento. Él hablaba de la importancia de la selección sub-15, la puerta de entrada. ¿Había una idea de cómo jugar? ¿Se buscaba unificar la idea de juego? Al principio sí. Al principio sí. ¿Te acordás que se inició con un 4-3-3? Sí. Y yo me acuerdo que un día charlando con el maestro le dije, maestro, es que, ¿sabe qué? En esta edad hay un montón de enganches, pero no sé si son enganches, pero vienen como enganches. Y ellos en su cabeza tienen que son enganches, porque en el baby fútbol... Viste que en el fútbol uruguayo partimos mucho. Dásela. O sea, el que piensa. Dásela a Juan, que pase por Juan, que pase por Juan. Sí, o sea, sí. hacemos mucho así el fútbol, ¿no? Entonces eso se transforma en el jugador que nos soluciona todo. Y el entrenador descansa en ese jugador. Entonces ese jugador, y bueno, en ese momento estaba que Gastón Bruman, que Seba Gallegos, Agustín Gutiérrez también. Había varios, ¿viste? Y entonces todos eran enganches. Digo, va a haber que empezar a colocarlos en otras posiciones o modificar la figura, la distribución de los jugadores. Y ahí empezamos a hablar, y la primera selección que fue sin el 4-3-3, porque Gustavo Ferrín a la 20 y Ronald Marcenaro a la 17 fueron con un 4-3-3, que tenían muy buen trabajo, muy buen funcionamiento, pero atábamos un poquito a algunos jugadores en la posición. Fue la sub-15 que, como te digo, se hizo en octubre y ya probamos ahí. Bueno, Fabián, dale para adelante en lo que te parezca. Pero yo lo compartía mucho, nunca. Sí. Siempre tuve libertad y siempre tuvimos autonomía en las decisiones, pero siempre aprovechábamos también la posibilidad. Es que eso es un trabajo en equipo. Yo creo que ese es el gran trabajo de un proceso, que es para mí, formar formadores. Los jugadores vienen a consecuencia de eso, pero el trabajo de un coordinador, de un director, de un metodólogo, una palabra que está muy de moda ahora, la tarea de formar entrenadores, formar formadores. Y eso es un debe que hay en el Uruguay. Ayer lo hablaba con un amigo, me decía, Fabián, acá lo que hay que hacer es formar formadores, pero no el carné habilitante que te dan los institutos, que te habla de los conceptos, te da conceptos de planificación, de nutrición, de preparación física, de psicología, etc. Pero formar formadores, hablar de ciertas situaciones que se dan, de lo que es un viaje, de lo que es una representación, de lo que es estar frente a un grupo, de lo que es la referencia. No es lo mismo a los 15 años, a los 18, con los profesionales. Y me parece que ese es el éxito de un proceso.
Y bueno, y a mí quizá en un futuro, si a mí me permitiera dibujar un poco mi recorrido, sería después de unos años de estar trabajando como entrenador unos años más, transformarme en eso, ¿no? En un coordinador, en un... Sí, sí, estar en todo. Estar en eso de transmitirle un poco la experiencia a entrenadores más jóvenes y como te digo, formar para mí es el gran éxito y para mí es la tarea de un director deportivo. Y hoy, cuando los ves triunfar en la selección y a muchos que tuviste y ¿A esos los jugadores? ves desarrollar, ¿qué te genera eso? Alegría, mucha alegría de que en algo pueda haber ayudado o aportado. Pero mira que yo también aprendí mucho de ellos, ¿eh? ¿Sí? Sí. Jugadores que, yo qué sé, una vez a un jugador le dije, no la agarres y cambies siempre de frente, en sub-20, ¿eh? Porque vos tenés que hacer, la acción siguiente tiene que ser mejor que la que vos tenías. O sea, vos tenés que buscar eso. Y si la agarrás y cambiás de frente, en tu equipo te lo aplauden. La gente. Porque, Cambia de frente. cambia de frente, qué jugador. Digo, pero de repente no siempre aquel jugador está en mejor opción que la que estabas vos. Ah, Fabián, ¿y qué hago? Me dijo. Y me dejó en blanco. ¿Y? Y yo salí con una cuestión rápida. Era un mediocampo ahí que jugaba al lado de Mauro Arambarri y le digo, dásela a Mauro. Ah, Pero me fui para casa pensando, digo, yo tengo que tener la respuesta para eso. Entonces esas fueron de las tantas cosas que me hicieron a mí ver, decir, yo tengo que seguir creciendo, aprendiendo en todo esto del juego, de la parte cognitiva, que también tanto se habla ahora, de la transmisión, de darle soluciones al jugador. Y bueno, y siempre me he ido preparando y sigo, y hasta el último día que esté como entrenador, porque como me gusta tanto esto... yo creo que es parte de la pasión. Cuando uno hace algo con pasión, es obsesivo de eso. ¿Qué fue ganar el Sudamericano? Yo creo que fue el premio para una generación brillante de jugadores. Se lo merecían. Buenos jugadores, buen grupo. Un gran equipo de fútbol. Para mí fue una alegría inmensa. Lo compartí con un grupo de amigos, que ese cuerpo técnico éramos un grupo de amigos, con un grupo de jugadores que también teníamos una relación bárbara. También fue un premio para algunos que no fueron y decir, bueno, yo participé de este proceso de Uruguay campeón de América. Y bueno, y eso indudablemente que los impulsó, porque rápidamente muchos se fueron a Europa, lo mismo que en los Panamericanos. La medalla de oro, muchos los llevaron a Europa, Federico Rica, Michael Santos, Schettino, Mauri Lemo, Erika Baco. Entonces, la importancia de ganar, que a veces nos obsesionamos y queremos ganar a cualquier forma, pero digo, la importancia de ganar, ¿no? Ganar es importante en esto de competir. Y a veces no se puede, pero qué bueno que es cuando podés intentarlo y bueno, y apelar. Yo no sé si éramos más que... Mirá que Argentina tenía Lautaro Martínez, Cuti Romero, Juan Foyt, te nombro jugadores. Argentina, David Neres, Richarlison, te nombro jugadores. Colombia, y lo ganamos nosotros, y lo ganamos con luz. Ganamos los 3 primeros partidos, Argentina, Brasil y Colombia. Y creo que nos descansamos en ser jóvenes y pensamos que con Venezuela ya estábamos pensando en el festejo y nos ganó 3-0, nos dio un cachetazo. Y había que ir a buscarlo. Y nos despertó y había que ir a buscarlo contra el locatario. Entonces fue una experiencia enorme. Para mí como entrenador una experiencia increíble, increíble. Me acuerdo de cada momento, de cada reacción. Me acuerdo recién hablábamos de Ardáiz, cuando yo le dije que iba a jugar en el último partido. No venía jugando y el desgaste entrenador-jugador de todos los días, y más cuando estás concentrado en otro país, que te ves a toda hora. Estás todo el tiempo. A las 9 nos vemos, a las 10 se pueden ir, a las 11 acá, a las 12 se van a descansar. Siesta y nos vemos. Genera porque es lo que hablábamos, hay que respetar la individualidad. Algunos se sienten cómodos con eso. Matías Viña. ¿Sí? Matías Viña es súper profesional. Y otros de repente más producto de nuestro fútbol. Claro, es pesado. Ir otra vez, Fabián, con una charla, otra charla vez. ¿Y qué me va a decir? Entonces cambiábamos los lugares de las charlas para no la misma rutina. Para no ser tan tedioso. Y me acuerdo del día que hablamos de la post-Venezuela, viene la final, y había una euforia que se había caído, y ahora qué pasa, y éramos campeones, pero si nos gana Ecuador, campeón Ecuador, y era lo Qatar.
bueno, y hablamos, dejamos atrás el partido de Venezuela y empezamos a preparar. Y bueno, ¿cómo vamos a jugar? Iba Ardáiz y yo no, en ese momento no estaba mirando, pero me dijeron mis compañeros, estaba así Ardáiz. Y no entendía nada el pájaro. Y hizo los 2 goles. Hizo los 2 goles y termina cerrando un campeonato bárbaro. Pero vos decías recién lo de Viña y otros ejemplos. Sí. Lo difícil debe ser convivir con eso. Claro, ¿qué te parece? Porque vos decís, un tipo que capaz que le decía a las 2 y 1:30 ya está sentado, y otro que te va a hacer 2 y 10, Pero o aparte, 2 y 2. ¿Viste lo que son las personalidades? Y Algunos demandan atención permanente y otros dicen, Fabián, si podemos no vernos mejor. Y yo lo respeto. ¿Te pasó mucho eso? Me doy cuenta que algunos sí, que es tedioso. Sí, o me saludan. Pero por ejemplo, Darwin Núñez, no teníamos una gran relación en la selección. Él venía poco porque se estaba recuperando una lesión, Peñarol le estaba haciendo una recuperación acorde a la lesión que había tenido, porque aparte de las lesiones después hay que sacárselas de acá, Sí, las claro. lesiones grandes. Sí, claro. Entonces teníamos poca relación y en el sudamericano y charlamos algunas cosas, no encontró el gol y él se deprimía y... Relación correcta, muy buena, correcta. Pero no. Terminó todo, Darwin siguió, yo seguí, muy bien, y nos encontramos en Lima, yo dirigiendo Honduras, el Panamericano, y él en Uruguay, y viene un dirigente, dice, profe, ahí están sus discípulos, porque los vestuarios compartíamos un lugar común, entonces estaba el vestuario de Uruguay, estaba el vestuario de Uruguay, Perú, Jamaica y nosotros. Ay, no me acuerdo qué partidos eran. Uruguay jugaba primera hora y nosotros jugábamos segunda. Estábamos preguntando para jugar y vino Darwin y me dio un abrazo. Fabián, ¿cómo estás? Entonces, yo respeto que él en la competencia o en el momento... Sí, prefería estar apartado del ruido, capaz. Claro, y de mí, de Fabián, no me estés todo el día diciendo que hago, que no hago. Déjame... Perfecto, otros no, pero había afecto porque pasó el tiempo, me golpea la puerta él y otros futbolistas más y me dio un abrazo y me regaló la camiseta y Fabián, ¿cómo te está yendo? Y dije, ¿qué le pasó a Darwin? Cambió tanto. Pero, por supuesto, me gusta y bueno, y después no nos vimos más y un día nos encontraremos y volveremos a charlar como ese día en Lima. ¿Te sorprendió lo de Chapacase? Fue un jugador que con vos siempre rindió, ¿no? Teníamos buena relación, bueno, como esto, ¿viste? Es que yo lo venía observando mucho. Yo nunca estaba con Nicolás. Él venía atrás. Yo estaba en la 17, él venía en la 15. Yo pasaba a la 20, él estaba en la 17. Hasta que después llegó. Claro. Entonces yo ya sabía algunos antecedentes de él o comportamientos de él. Por lo tanto lo recibí, charlé bastante con él, conozco su entorno. Y tuvimos muy buena relación, siempre lo respeté, siempre lo que hubo es mucho respeto. Como te decía antes, yo nunca invadí espacios que no me correspondían y conmigo también, más allá de la discrepancia. Y Nico, como con todos, ¿no? Entonces, pero bueno, lo fui conociendo, lo fuimos tratando, fuimos respetando esa personalidad que era un poco innato y un poco de todo ese mundo que lo rodeó. Tan joven, donde era tan cray, donde él veía que el mundo giraba alrededor de él, de los 12, 13 años. Iba a un torneo de una firma de esos campeonatos mundiales juveniles, el mejor jugador del torneo. Venía acá, era el mejor. ¿Y eso te va volando la cabeza, Fabián? Tremendo. Y en ese contexto están las familias, que es muy importante, pero que claro, es muy difícil luchar contra la corriente. Claro. Es muy difícil luchar contra la corriente, más en las cabezas de jóvenes, claro. Y que a veces tienen ciertas carencias y ellos que alguien les regale algo, este es mi referente, y viene otro que le dice, no, para que esto no es así, ahí este me da para atrás. Y quizá el tiempo después demuestra que era mejor el consejo de él, que me dijo despacio, que ir apurado. Y bueno, y Nico, yo creo que fue fruto de todo eso y es muy difícil, porque todo se le va dando muy fácil, todo muy fácil para él, jugar en primera, jugar en la selección, marcas deportivas que lo buscan, posibilidades. ¿Y el Atlético de Madrid?
¿Y qué te parece? Y dinero, y dinero. Esto te va haciendo sentir poder, porque vos tomás decisiones y el poder es muy bravo, y mucho Esa más en cabeza. manos de 18, 19, 20 años. Entonces, yo entiendo el error, pero sé de la equivocación que cometió, pero creo entender un poco ese... ¿El por qué? Sí, el por qué es como justificar eso y no se puede justificar eso. Pero qué lo indujo y qué lo fue llevando. Y esa es de las cosas que debemos corregir, ¿no? Esa inmediatez y esa idolatría por ciertas cosas, y de repente después erró el penal y ya ¡pam!, no sirve más. Y ella siente una soledad, una frustración, un vacío que ya no nos importa más. Por eso el entrenador, que es una figura muy importante en los jóvenes, porque el fútbol es el sueño, Total. y es hasta a veces más importante que el maestro o que el profesor del liceo, porque en el liceo voy sin ganas y acá voy con ganas. Con todo, sí. Entonces lo escucho y tiene que ser más docente y trabajar mucho más para ese 90 y pico % de jugadores que tenemos en séptima, en sexta, en quinta, que no van a llegar. Que sabemos aparte que no van a llegar. Pero si trabajamos solo para estos dos, es bastante egoísta de nuestra parte. Porque estos son los que nos pueden un día mandar un saludo por el diario, pero no nos podemos olvidar de los otros, que el deporte tiene que dejarles algo. Totalmente. Y ese es un perfil que el entrenador tiene que tener. Y de esto que te estoy diciendo, formador de formadores, que los cursos no te lo dan, pero que los entrenadores de experiencia, y vaya si hay acá en Uruguay, deben transmitirlo. Te hago la última. ¿Te arrepentís de haberte ido de Uruguay, de la selección? No, para nada. No, creo que llegó un momento que había cumplido una etapa maravillosa, inolvidable, pero que quería un desarrollo en muchos aspectos. Si vos me decís, ¿salió como pensabas? Y no, yo pensaba que lo podíamos lograr, pero también fue un aprendizaje grande. No me arrepiento, me fui como correspondía, hablando con quien correspondía, explicándole al maestro por qué, hablando con los dirigentes, nunca me fui, esperé, dejé muchas cosas que venían a mitad de camino y que interrumpían un proceso de trabajo, y me fui una vez que culminé una etapa, hablando claro y diciendo, si hay posibilidades me quedo, pero como no había grandes posibilidades porque era un momento difícil de la AUF, estaba intervenida, el maestro no sabía lo que iba a pasar de futuro, entonces tomé la decisión de decir, bueno, voy a arriesgar, voy a un nuevo desafío, y yo creo que también que vengan entrenadores nuevos también es bueno para la selección y para los jóvenes, para renovar y vivir. Entonces, que vengan entrenadores y para mí experiencias nuevas, me parece que era bueno. ¿Volviste a hablar con el maestro después de lo que pasó? ¿Después de su salida? No he vuelto a hablar. No he vuelto a hablar, me encantaría, pero ¿Es una charla no quiero pendiente forzar. que tenés? Ay, posiblemente. A mí me encantaría, pero no quiero forzarla, ya se va a dar y no sé cómo estará. Me gustaría para saber qué piensa, pero quizá todavía no ha hecho un recuento de todo lo que ha pasado o quizá lo está haciendo con las personas más cercanas a él. No me considero de las personas más. Y bueno, ya llegará el momento de un día encontrarnos y ojalá que sea con tiempo para poder charlar un rato. Gracias por venir. No, a ti por la invitación. Una charla espectacular con Fabián Coito acá en Al Ángulo.